Yorana Koru a todas, bienvenidos a un nuevo noticiario de día domingo. Los invitamos a ver desde acá, desde Hawái, las principales noticias de Rapa Nui. Yorana, desde el nuevo centro de deportes de Hangaroa, nos encontramos porque se entregó la primera etapa de este gimnasio, donde va a construir la segunda etapa, que es el espejo de lo que ustedes ven a mi espalda, ya sean los camarines y las gradas, en la cual en la otra parte se va a construir exactamente lo mismo. En esta futura estructura, primera etapa terminada, viene ahora la entrega de la segunda etapa, que tengo entendido que ya se entregó al contratista. Tenemos la suerte que sigue el mismo contratista, así que el buen trabajo va a continuar. Parten el lunes con la segunda etapa, que es el mover todo lo que es hoy día de las oficinas a las nuevas dependencias, pero primero hay que construir eso. El gimnasio actual, donde están las máquinas, también se va a mover a esa nueva estructura. Y todo el cierre de este espacio como corresponde para dejarlo listo a la tercera etapa, que sería la etapa de la techumbre, que es una etapa importante, no menos magnánime como esta, y ahí ya vamos a tener esta estructura listo para comenzar a hacer deporte al interior, todo tipo de deporte, pero también con el uso de los camarines que está a mi espalda, que ya está concluido en esta primera etapa, así que vamos a ver con la dirección de obra cuándo se puede entregar eso para el uso, de forma tal de que vamos entrenándonos en la infraestructura e ir sabiendo también cómo usar estas estructuras para el buen desarrollo del deporte. Mira, respecto a la entrega de la primera etapa a uso público, depende exclusivamente de la dirección de obra y no de la inspección técnica de la segunda etapa, que soy yo en este caso. Y tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con que hay siempre riesgos también en cómo controlar la entrada o salida de la gente que ocupe la primera etapa a esta segunda, donde van a haber faenas. Entonces, si me preguntas a mí, yo te podría decir, sí, pueden ocupar y cerramos ahí, pero no es tan sencillo tampoco, porque la losa de arriba también se ocupa, es un espacio habitable y está directamente abalconada a esta segunda etapa donde van a haber faenas. Entonces es como complicado decirte si se puede o no se puede. Evidentemente que si hay una razón de fuerza mayor en que se necesite, por presiones de la comunidad, porque se necesita ocupar, o que la CONDIR necesite ocuparlo, son gestiones que son entre CONDIR, dirección de obras, alcaldía, pero yo estoy velando solamente por el cumplimiento de la segunda etapa, que tiene un cierre provisorio, y esta primera etapa queda dentro. O sea, de hecho, como es continuación, hay partes en donde se necesita seguir trabajando y que si se está ocupando es complicado. Entonces, no es recomendable desde mi punto de vista, pero eso es un juicio de valor mío, no lo puedo yo determinar. No te podría decir cuándo se entrega, es una decisión que escapa a mi decisión. Como pudieron apreciar en la nota, se dieron cuenta de que está la primera etapa terminada, que fueron unas gradas y los camarines, en la cual hasta el piso está de caucho para evitar accidentes y que los toperoles de los zapatillas de fútbol rompan el piso. Esta primera etapa finaliza dando pies a la segunda etapa, que haremos el seguimiento. Diversos trabajos de mejoramiento en algunos sectores del Parque Nacional Rapa Nui. En las siguientes imágenes vamos a ver de qué se trata estos trabajos de mejora y en qué sectores se están realizando. Sí, mira, en Hangarau se estaban realizando dos trabajos hasta hace un tiempo. El primero es una remodelación del baño interior que fue donada por TSC World Travel, que es una empresa turística que viene, un operador turístico que viene desde 1995 a la isla y que, donó los fondos para realizar esta mejora en el baño.
Está contemplada la mejora del baño de Hangarau, que ya está terminada, está operativa hace un mes, y está contemplado realizar en Daraku, también la remodelación del baño de Daraku. Bueno, este año no se ha realizado aún por el tema de que estamos esperando contratistas para poder elegir el mejor contrato, más que nada. Y eso, en Hangarau también se está realizando instantáneamente la mejora del deck, que sería el caminito que llega hasta la playa, el cual estaba hecho de madera antes y ahora está hecho de un material plástico PVC derretido, que se fabrica aquí en Chile, de hecho, en una empresa que se llama POC, si no me equivoco, está en el sur de Chile, la cual contempla mejorar los dos decks que hace un tiempo estaban. El que ya está terminado en este momento es el que está desde los locales que venden comida hasta la playa, y el que se está pronto a iniciar esta semana o la próxima sería el que está en la primera entrada, desde esa entrada hasta casi llegando al lago. La idea es que cualquiera pueda llegar hasta la orilla de la playa, pues si una silla de rueda puede ir, pero eso, pues, para mejorar el tema del uso, la madera también se podría, o sea, se pudrió, en este caso se echó a perder, y este plástico va a ser un poco más eterno, que digamos. Queremos aplicarlo en otros lugares del parque también, pero por ahora estamos en Hangarau. Todos estos trabajos de mejora se están realizando para también recibir el día 7 de julio la conmemoración de la llegada del rey Hotumatúa a este lugar patrimonial que es Hangarau, donde se espera que ya los trabajos 100% estén entregados y terminados para poder realizar esta conmemoración. Grana Comunidad, una nueva cuenta pública, realizó SECPLAC del año 2023. A continuación, en la siguiente nota, conversamos con Unú Fernández, quien entregó más detalle acerca de esta cuenta pública. Y destacar el trabajo y el compromiso y la pasión con la que trabajan las distintas direcciones en sus distintos mandatos, siempre en el marco del Plan Amor, cómo se van desplegando las distintas acciones en torno a la autosustentabilidad de Rapa Nui, los distintos programas que se han hecho ambientales, los programas que trabajan una economía circular en donde recuperamos eso que era una basura, se transforma en algo que es útil, en este caso los distintos muebles, los vasos, la ropa, el reciclaje textil, etcétera, que son parte de este camino a avanzar con un grano corto de a poco hacia la sostenibilidad de Rapa Nui y a ir reduciendo el problema de los residuos. También una de las medidas que se informa en este proceso es justamente cómo va avanzando el proceso de reciclaje en todas sus aristas. Dentro de estos objetivos de autosustentabilidad es también para nosotros una prioridad los temas culturales y de lengua Rapa Nui. Durante el 2023 se realizaron muchas iniciativas e inversiones adicionales en función de la preservación de la lengua Rapa Nui, apoyando al Hongá, a la academia y a distintos espacios culturales que se desarrollan. Lo mismo con el deporte, la cultura. Se informaron todos los talleres y la cantidad de usuarios que tienen, más de 1000 usuarios que hay ocupando en el fondo los espacios recreativos y deportivos que ofrecen las corporaciones. Entre otras cosas, dentro de las mejoras continuas también se informaron distintos espacios de capacitación, las varias redes y alianzas para el desarrollo sostenible. Tenemos alianzas locales con distintos actores locales en el territorio, alianzas nacionales, alianzas internacionales que nos permiten ir buscando la forma, los mecanismos y los presupuestos para poder desplegar las distintas tareas que hace la municipalidad. Una cuenta pública que destaca la consolidación del año 2023 del Plan Amor. La Asociación Brace Chile Rapa Nui nos visitó durante una semana para realizar diversas actividades culturales y sociales. Estamos en la aldea educativa porque vamos a invitar 20 personas de la aldea educativa, 17 alumnos y 3 profesores, para recibirlos a Bretaña, para que ellos vayan a contar lo que es Rapa Nui, su historia, su cultura y su arte. Que está previsto o a la fin del año o a principios del año 25, y vamos a recibirlo allá durante un mes.
Buenas tardes a todos, soy Nicolás del grupo TESA. Venimos de terminar el concierto en el Centro Cultural de Taquipare. Fue un super momento de intercambio con los habitantes de Rapa Nui y somos súper felices de lo que venimos de hacer. Hace muchísimo tiempo que queríamos intercambiar con una artista chilena. Lo hicimos esta noche aquí en Rapa Nui. Hemos trabajado 2 días aquí para sacar este proyecto. La idea es que 3 músicos de Bretaña, en Francia, encuentran un proyecto artístico que mezcla música y arte visual. Luego hemos tocado con el cuarteto de músicos de Bretaña y la idea estaba intercambiar alrededor de nuestra cultura, que es muy fuerte porque viene de hace 200-300 años y hemos guardado nuestra tradición. A mí me gustó de cualquier manera el público aquí porque se ve que tienen en la sangre algo de rítmica, de música. Vimos sonrisas, ellos compartían con las palmas y nos apoyó mucho. Bueno, muy lindo, un espectáculo diferente también para Rapa Nui. Aproveché a traer a mi hijo para que se interiorice esta cultura que es maravillosa. Yo también tuve la oportunidad de visitar Bretaña, así que aprovechando a saludar a algunos amigos y buscar también las similitudes en culturas que parecieran ser tan diferentes, pero que nos unen finalmente muchas cosas. Así que aquí estamos, es bonito ver también mucha gente que concurre a este tipo de actividades, así que muy feliz de esta oportunidad de poder disfrutar de la cultura bretona. Y tuve la oportunidad una vez más de sorprenderme que acá los chiquillos valoran mucho que la interculturalidad y justo me topé con la ocasión de tener contacto con arte visual y musical a la vez de la región de Bretaña, que a mí me llamó mucho la atención, no tenía idea que estos ritmos existían ahí, incluso con instrumentos que son de origen árabe. Es llamativo y es enriquecedor. Usted tiene que valorar mucho eso, en el continente no existen estas oportunidades. Concientizar sobre temas de salud, cambios interculturales de este grupo de bretones, quienes cerraron su visita realizando un concierto musical en el Centro Lector Catipare. Un nuevo consejo municipal, donde Benjamín y la Vaca habló, explicó y expuso acerca de un resumen de lo que fue la Cumbre del Pacífico, la Cumbre de Canadá que participaron y cuáles fueron las conclusiones de esta participación. A continuación conversaremos con Benjamín y la Vaca, que nos contará más acerca de su exposición. Ya presentamos ante el Consejo Municipal un poco el resumen de los avances post-cumbre que han existido a propósito de la creación o la estructura de alianzas estratégicas, sobre todo en el Pacífico, que se están trabajando, bueno, muy en paralelo con el FESPAC, etcétera. Pero a propósito de los resultados de la cumbre, participamos de una delegación en las negociaciones internacionales en Canadá a propósito del Tratado Internacional para detener la contaminación por plásticos en el mundo, donde fuimos invitados a participar de un evento paralelo, un side event, para mostrar los resultados de la cumbre y pudimos participar o estar presentes con las delegaciones de los países y lo más importante de todo, ingresar como un documento oficial de las negociaciones internacionales la declaración de Rapa Nui. Así que ese fue un hito muy, muy importante, que es más o menos el objetivo que se buscaba al inicio. Y ahora continúan esas negociaciones que van a finalizar a fin de año seguramente en Corea, para ver si el mundo logra acordar un tratado internacional que se haga cargo de la contaminación por plástico. Hoy día estábamos viendo a propósito del ciclón que vino la semana pasada, las marejadas, cómo está Ovaje, cómo está el Poco, cómo está la costa lleno de plástico. Es una crisis muy, muy presente que está en Rapa Nui y hemos logrado mostrar al mundo, hemos logrado posicionar a Rapa Nui en la agenda ambiental internacional y de protección de los océanos y además crear estas alianzas con, por ejemplo, con los convenios con Rayatea, con la Municipalidad de Maui, con Galápagos y con otras islas del Pacífico. Entonces eso fue un poco lo que presentamos hoy día a propósito de la participación post-cumbre y los resultados y cómo esto se ha ido mostrando a nivel internacional, que ha sido muy bueno en verdad. La importancia de las delegaciones en participar en temas tratados acerca de los medioambientales, sino que además la importancia de la comunidad en la cual hacemos efectivos que estos tratados sean concordantes con el cuidado del medio ambiente.
Nos encontramos en la comunidad indígena Maujenúa, lugar donde vamos a conversar con la Comisión Electoral para que nos cuenten los detalles de lo que está aconteciendo en este momento, los preparativos para la elección del nuevo directorio. De estos 20 candidatos, a través del voto, ustedes pueden manifestar la manifestación con respecto a un candidato o hasta 7 personas, no más de 7, porque si pasan los 7 ya estaríamos convirtiendo en un voto nulo, el cual aquí les voy a dar el micrófono a Io para que les cuente mucho más con respecto a los votos. Explicar rápidamente que todos los votos válidos serán todos aquellos en donde se marquen correctamente las 7 preferencias o menos de las 7 preferencias. Es decir, uno puede votar perfectamente por una persona o uno puede marcar sus 7 preferencias en un solo nombre. Eso va a contar como un solo voto, ¿ya? Aquel voto en donde no se manifieste nada será un voto blanco y aquel voto donde se marque más de las 7 preferencias será inmediatamente anulado. El voto en blanco, así como el voto nulo, no contabilizan, no suman para ninguno de los candidatos por el cual se marque. Bien, eso con el fin de aclarar ello. Importante aclarar ante las consultas que nos han hecho como miembros de la Comisión Electoral que no es posible votar desde afuera de la isla, dado que los mecanismos que establece el estatuto actual es que la elección se produce en una asamblea general ordinaria. Y la asamblea, la forma en que ésta se lleva a cabo tiene un lugar y dirección que es la comuna de Rapa Nui. Y el voto, al ser personal, es intransferible, tampoco habilita el voto por mandato, por lo tanto, porque también se pierde el secreto del voto. ¿Ya? En razón de eso, lamentablemente no es posible en este momento votar por mandato. Bueno, quería contarle que el día de hoy, como Comisión Electoral, sacamos un nuevo comunicado para darle a conocer e invitar a todos los que quieran participar como vocal de mesa para esta elección del 3 de julio, ¿vale? Quien esté interesado los invitamos a que ingrese a las páginas o bien las redes sociales de aquí de la comunidad indígena Maujenúa, en Instagram o a través de Facebook, ¿vale? Ahí está todo contemplado, los requisitos y las cosas que se piden para poder ser vocal de mesa. Toda la información que ha sido entregada en esta nota, usted la puede verificar a través de las redes sociales de la comunidad indígena Maujenúa, a través de las circulares que han sido publicadas en este sitio. Las elecciones serán el día 7 de julio a partir de las 8:30 de la mañana en el Colegio Lorenzo Baeza Vega. Llorana Comunidad, ¿se acuerdan que la otra vez hicimos una nota acerca del taller de inglés en el mercado artesanal? Bueno, ahora estuvimos presentes en la grabación de las artesanas del taller de inglés y conocimientos de atención al cliente. En la siguiente nota conoceremos la apreciación del profesor de inglés y de las artesanas que nos contaron más qué les pareció el taller. Estuvimos acá estudiando alrededor de 2 meses para fortalecer la base del inglés, ¿cierto? Con la participación de cada día de cada estudiante en el mercado artesanal. Panganato yarero Rapa Nui, peneyete, mene pa iba imeyay que mato programa o te kona ni o te mercado artesanal, tona ingo pa mercado artesanal. Me erahi me pai inheve vara apa itereo reo papa ambangan pero ite curso ni ivara eu tereo o te papa ambangan pai mo pueo mo vangan ki te rahi o te papa o maiera vangan mai arero era te papa o ira maururo ki te problemu iva mai i te vahanei ke matou i roto nei mo pue mo mangi te reo papa i orana ki te nuwene i maiena kokoa apa i au i ai mai tau ku diploma i te mahane ko angarina. Matahit nei i hipa mai ni matou ki te mercado kine artesanía mo vai i te ravea o te taller nei atención ki turita i te parte o te vananga marite.
yangarine hakotiei, haimaha turau y recibe y terau diploma de participación y te taller o te prodemo. Bueno, siempre matu anga como prodemo enfoque nei que te me muribariba o tatu genua muribariba y te atención o tengaru o ne o tengavi ene y te mercado eva ine y terau grave amho y turita o ira hokiaku ni matu yangarina yangane y muriarawa. Tako ai maururu atu hai mahatu que também é municipalidade porque aí vai menite vamos pues matu muru e moanga e terave at como pues mo auhau e te tangata ni yangane e tayene o te ingle e tako ai maururu atu que te profene e divariva ko tahi ngavi e o te maua y orana maururu. Y me encantó el curso, ¿sabes por qué? Porque de verdad vienen muchos turistas que te hablan inglés y aunque sean chino, francés, lo que sea, igual te entienden si tú le hablas en inglés. Así que de verdad me encantó. Como vimos, ahora las artesanas tendrán los conocimientos básicos para atender a los turistas de habla inglesa. Llorana Comunidad, le consultamos a la jefa del DAEN qué pasó con la salida temprana del Lorenzo Baeza Vega. Además le consultamos sobre la salida también temprana de la aldea educativa. Acompáñanos en la siguiente nota donde la jefa del DAEN nos responderá las preguntas que le realizamos. Hoy quiero referirme a dos acontecimientos que han sucedido en relación a la educación, básicamente en el Colegio Lorenzo Baeza Vega, que hubo un cambio en el horario de esta última semana, básicamente donde los niños se retirarán a las 14 horas. Producto básicamente de un alto porcentaje de licencias médicas que hemos tenido de nuestros funcionarios, ¿ya? Hasta el día viernes 7 de junio teníamos totalmente cubiertos los reemplazos, pero ya el día lunes 10 hubo un aumento, un incremento, por lo tanto nos vimos en la necesidad de tener que acortar la jornada, previa autorización con la jefatura de la DEPROP, Departamento Provincial de Educación, y con la CEREMI también de Educación. Estas horas, en definitiva, es un día solamente de recuperación. Yo en el comunicado que di también por la radio, yo solicité también y expresé mis disculpas a todos los padres y apoderados. No es nuestra intención cortar la jornada, pero ustedes también entenderán que al no contar con todos los funcionarios es imposible mantener la jornada completa como corresponde. Sé que trae un sinfín de cambios en la vida familiar, sobre todo en la hora del término de la jornada, sabiendo que muchos padres y apoderados están trabajando. Pero también, así como el comunicado que envió el Centro de Padres y Apoderados, indicándonos y a toda la comunidad la empatía en estos momentos, porque somos una comunidad pequeña y entre todos tenemos que apoyarnos. Y también me sumo a las palabras que indicó el Centro General de Padres y Apoderados del Lorenzo Baeza Vega, que es fundamental la participación de todos los padres y apoderados en las reuniones, no solamente de cada curso, sino también cuando las convoca el Centro General de Padres y Apoderados. Así que reitero mis disculpas, la idea es no alterar la vida escolar de nuestros estudiantes, pero también los insto a la comprensión de que aquí tampoco es difícil encontrar profesionales de la educación que puedan hacer un reemplazo por una semana, 2 semanas, y fundamentalmente que cumplan con el perfil idóneo que nosotros requerimos para el cuidado de todos nuestros estudiantes. Y bajo la medida que adoptó el colegio, informando el lunes de la salida más temprano de los niños a la 1 de la tarde y 1:30, expreso mi malestar en el sentido de que una noticia como esa debiese haber sido planificada con anticipación, no haberlo dado de un día para otro. Se entiende que pueden haber problemas internos, y creo que como colegio, bajo una situación que ya se venía viendo hace tiempo, el poder manejar un plan B para estas situaciones, porque para muchos apoderados fue una noticia que nos tomó mal, porque el trabajo, nosotros tenemos un horario que no compatibiliza ya con el colegio, y ya con esta medida hace mucho más difícil el poder conciliar tanto la vida laboral con la vida del estudiante de nuestros hijos. Entonces sería ideal que el colegio pudiese
tomar una medida como apoyo con Comdir y tener unos talleres recreativos en las tardes, lo cual también ayuda a los niños y sería una medida que nos ayudaría a todos, tanto apoderados como profesores que están en una situación complicada. El segundo punto tiene que ver con aldea educativa y también hay un cambio en el horario. Pero esto el año pasado también sucedió y es por segunda vez que nos sucede esto. Hace ya 2 años que se aplica la prueba de acceso de educación superior, PAES, de invierno. Por lo tanto, nosotros como sede desde ya año 1989, Isla de Pascua me refiero, se deben suspender las clases. Inicialmente nos habían autorizado, pero después por un tema de seguridad también, porque es una entidad externa a la Universidad de Chile que aplica y toma estas pruebas, solicitan que no hayan estudiantes. Así que también yo les informo esta situación para que los padres y apoderados también queden con esa tranquilidad. Esto sucede también en diciembre, ¿ya? Para que ustedes también ya lo tengan en consideración, que desde la dirección también se va a emitir un comunicado en los primeros días de diciembre, donde hay 3 días que se suspenden las clases, después se vuelven a retomar, porque así lo indica la Universidad de Chile junto con las universidades que son las encargadas de aplicar la prueba de PAES. Recordar que el primer semestre del año escolar termina el martes 18 de junio. Sin embargo, la aldea educativa termina este viernes debido a la PAES y el Colegio Lorenzo Baeza Vega termina su jornada escolar a las 14 horas de aquí hasta el martes 18 cuando salen de vacaciones. Durante toda esta semana han ocurrido hechos muy importantes de la delegación de Rapa Nui en Hawái y los invitamos a ver lo más importante y lo más selecto de todos estos acontecimientos. Yorana Korua, Aloha Nui, estamos en el Festival Village, el lugar donde se realizan las presentaciones de las delegaciones. En estos momentos está la presentación de la delegación australiana y en algunos minutos más, cerca de 20, se presentará Rapa Nui a mis espaldas. Más de 100 personas serán las que estarán ayudando entre músicos, bailarines, quienes con su coreografía buscarán llegar a todo este maravilloso público en Hawái. Yorana, Awingaro Ayangarina, Maururu Kitiatua, Eora, Haima Hatu Himenei, Rere de Pahia, Koa, Yahatu, Nehe, Mete Angamatuko Lini. Eve, Yorano Tato, Haire Punakwana Twenty Trihuriat. Maururu Koru Yomayana, Moto Koru te Hoit Konei, Moite Korua, O Hangaroa, Hakaite Kiterapanui, Itato Veana, Tiana Nehe. Atato, Estapa que no hay, en Aroa no hay toco, Cari, Teora. O te hinene, te ora, o te mana y un mato, Hakateria tenam Hakatake, te haringa ora panui, Mauru, Korua y Mayena, Moabai, Hakahoki Korua, y te ho aena, Kiaraua, Motke Mayeraua, Pehe Matu, Anatuene, Pehe Tatu, Anatuena, Mote Noa, Haka Atiki, te Maua Yato. Ya, yo mato Inei Hawaii. Ya Iconanico Convention Center de Tingoa, ya ineite escenario no intetuera, ineite de cona stand ne mato con la feria ne ir a honeite dato me exponen a tetas y grupo en os Polinesia, Gronesia, Melanesia, auco haría uine no atuena, ya irungeite unei o Hawaii, ya estudio medio ne Hawaii tacoa, Toruta uoku iteroani o te festival Festpac. Ya riva mato inei hakaetu atuena nuna puoi ora panu. Maururu.
Ha terminado recién la presentación de la delegación de Rapa Nui, que con la energía característica y con los complejos bailes se llevó todos los vítores y los aplausos. Nosotros seguiremos desde acá informándoles con respecto a todo lo que está haciendo la delegación Rapa Nui, tanto en la danza, cultura, escultura, expresiones artísticas como el Kaikai. Todo a través de Canal Mata Ote Rapa Nui. Y en la comunidad nos encontramos aquí en el Village Festival, que es un lugar donde están los artesanos, hay quienes están trabajando la fibra, están los espectáculos durante el día y en un momento más la delegación Rapa Nui realizará un desfile aquí en este sector, del cual le vamos a estar mostrando todas las imágenes, las impresiones y cómo se sintieron ellos en este desfile de moda, pero de moda tradicional. Yorana a todos, Yorana público presente, mi nombre es Nene Paco Miotán. Venimos saliendo recién de nuestros desfiles donde pudimos dar a conocer a nuestros hermanos de la Polinesia y a los visitantes del festival un poco de nuestra vestimenta tradicional y un poco del arte contemporáneo. Como pueden ver, este vestido junto con muchos otros fueron creados por Mahatu Tuki y también nos apoyó en las camisas Maui Pride. En la tela tenemos longorongo y muchas otras dibujos pertenecientes a nuestra cultura, dando a conocer nuestra cultura a través de los trajes y vestimenta. Y estamos acá representando a Chile y representando a Rapa Nui en el Festival de Hawái 2024. Hoy nos toca representar y mostrar toda nuestra cultura. Estamos modelando hoy día, como pueden ver, un vestido. Yo estoy con un vestido de Mahute, una tapa natural de Rapa Nui, con una corona de pure y un collar de pure con huru plumas. Cambiar cojo yang inga kahu kwa mama ro petieta hitang inga kwa mama huru me huru pipi kakaka hemahote huru maururu krao hakana homa ini yang rina yo ni hakat keni kona mana oro taimana otu tahiro taimana y hoy ya yang atueni tanga maururu korua. Hemos participado harto en los temas culturales de baile, canto, intercambio con las otras delegaciones y hoy día nos encontramos realizando una muestra o un desfile más bien de los distintos trajes que hemos traído para el festival y también mostrando las distintas fibras y materiales que se ocupan en la isla. Básicamente representamos los trajes de Mahute, de cacaca, que son los troncos de plátano, y también algunos de pluma y algunos que representamos en las actuaciones dentro del festival. Me pareció una actividad bastante interesante, una actividad bastante entretenida y estamos muy felices de haber participado en ella. Maururu y Orán. Sobre este escenario desfilaron los integrantes de la delegación con trajes de Mahute, de cacaca, de plumas, los cuales fueron explicando al público en qué consistían. Habían diseños más modernos, pero siempre con materiales tradicionales. Como pudimos ver a las personas con las cuales estuvimos conversando, es importante difundir, mostrar cuáles son los implementos que cada una de las naciones del Pacífico utiliza, ya que incluso hay muchos elementos en común en estas confecciones, como se ha podido ver en cada una de las presentaciones. Aquí les vamos a seguir contando los distintos temas. En este caso fue el fashion de Rapa Nui. Nos encontramos en Kualoa Ranch. En este lugar, a mis espaldas, están tallando un moai que será donado para toda la comunidad de Hawái. A continuación verán en las imágenes el testimonio de los distintos protagonistas que han estado trabajando acá. Mientras ahora tienen un tiempo de descanso, van rotando en distintos turnos, todo para terminar pronto el día viernes. Ya, y me hangaroa, me Rapa Nui. Ki mai moanga ya hoa. Moi paket ki ngai barang Rapa Nui hakau. Tu mai kine ho matukit maya oni pura maya poro. Maya urian ki ro tu moanga tokit maya ki mit maya herba mai.
Họ mày hơi moto. Nè, ai ra rồi motor này, hay vậy. Se tronzare che ne tiri. Ya, hore, sto a tu trisco, vera, tira me, la maya era, moto maya era. Cuídate, me mato. Corait. Ya, todo yo te tronzado era, arriendo me cata y veces, cajaya veces. Haka me no, hakareje no maya. Yo te me kine, hamat hako en mato y traían hakareje turio hoena. Maya poro, hay maer y trae moya ora penui. Ay, ang taya hay kuriria tu kia tu arotan porque no organizar kai maya umotrai. Porque ta kwang yo me hetrai ta he euro ro char happy. Ha ka monja ya. Arriba yo ni chora ne ya. Necesito ir muchacho ahí coaro au ira au hakarong Amerika au mo perana me happy ko ra au. Ai me ono mo he. Na ta ure are vai me ritreuarima. Happy me ra au ta ko mo hore mo angit mo ai rap noi. Bueno, yo estoy participando aquí con el tío Pau Jereveri, con nuestro jefe, pues, nuestro boss. No, el tío, nada que decir, el tío es maestro. Ya llevamos una semana tallando acá todos los días, de la mañana hasta la tarde, dándole full para poder terminarlo, para entregarlo ya el día viernes, que sería la finalización, por decirlo así, de este festival del Pacífico. Mi motivación hoy en día es, aparte de estar con ellos, que estar con el tío Simon, el tío Jesús, el tío papá del Tabita, nosotros, el Johnson, el Etienne, estamos todos. La idea es terminarlo, entregar algo para ahí, tratar tu puna para ahí, entregarlo bien. Y se siente la energía de los coros, del Moai también en sí. Aparte es una entrega de nosotros, de todos los Rapa Nui, para que dejemos algo aquí en esta isla de Honolulu. Ha sido un poco duro en el sentido porque me vine yo y mi mujer y dejamos a los niños con mi abuela. Por eso, ni cada core para coger nua, para llanare oreo, anua, coro. Así que hay hangas, hay jeres más ni que acoge, maduro con chapao y tal una poqui. Hoy la voy a comer ni guinea y tal ahí. No coja para con mi mismo a todo para allá a suena más ni papi. Mira, no, Maururu. Yorana Corúa, aquí estamos en Kualoa Ranch, en la propiedad de John Morgan, que fue el que hablé con él para conseguir esta piedra para tallar el Moai para que venía la delegación de Rapa Nui. Pero antes de eso nos contactamos con el tío Lin porque él me preguntó dónde podía conseguir piedra. Y yo conseguí de este lugar gracias a esa persona que es John, que sacamos la piedra desde Kaaba, que es otro lugar un poquito más hacia el norte, y lo trajimos aquí y me dijo que podíamos tallar en este lugar, que es un lugar donde ellos tienen amigos y vienen a tallar y estamos todos en ese proceso. De a poco ha venido la gente de Rapa Nui a tallar. Primero llevó un grupo chico, ahora están todos. Y bueno, nada que más agradecer a esta persona por su gran voluntad, además de prestarnos camión y otras maquinarias. Ya. Nos vemos, Maururu. Con distintos turnos rotativos, gente que entra, que llega con cosas para cooperar, para compartir, es que están trabajando arduamente en este lugar y donde pronto tendremos el Moai listo, que será exhibido. Un trabajo muy arduo que están desplegando las distintas personas de la delegación, quienes muchos de ellos viajan a esta zona que está a 25 kilómetros del centro y que representa todo un impedimento. No es impedimento para ellos porque hay una motivación y es dejar
un moai en Hawái como un recordatorio de la alianza que hay y la unión entre la Polinesia, la isla y también el territorio hawaiano. Yorana Tehuay, Rapa Nui, estamos en el Museo Bishop, uno de los lugares más emblemáticos que hay acá en Hawái. En este sector se ha dispuesto un sector de carpas donde están trabajando las distintas delegaciones en la preparación de un remo que contendrá distintas estructuras y también simbología de cada una de las delegaciones. A continuación vamos a escuchar qué nos pueden contar los mismos protagonistas sobre la preparación de este arte que tiene un gran simbolismo. Bueno, nosotros como escultores estamos representando a Rapa Nui acá. Lo hermoso de este evento en particular que es esto de esculpir es la unión del Pacífico. Este fue en primera instancia lo que se habló en esta carpa y lo que se trata de representar mediante estos timones de barcos. Cada cultura, cada gente del Pacífico que está acá está representando con sus símbolos cada timón de un barco. Nuestro timón es un ao. Ahí el tío Tomás está haciendo la cara, los chiquillos están haciendo el medio del medio, la parte del medio, y esta es la parte del que va en el mar. Como se dijo en la primera instancia cuando nos congregaron acá, el Toki dijo, es el comienzo de la Polinesia. Los escultores también somos los que dejamos los precedentes. Nace desde el Toki un barco navegó, un barco descubrió, pero empezó de un Toki. Ya eso es lo que a mí me llenó en esta instancia. Date, Toki Atina. Mira, van a gato, ahora yo me quinemos a capirita y te polinetia, moanga y te hoy y te huiro te vaca, otra vez jacate tu ahí pai, ya amato te la panui, hang it mato huira, o te roara panui, hang me te tahiti, hang me te tonga, hang me te tato hau ni. Tato mau hine yo ne. Hau ra pe te la huira. Baka pa yo ra hak te de mu a hai me ne. Ya pe ra hoi ta tu te ho tu mo tu hai ko tu ro a. Pero hai hak de ne pa hai au mu ne yo te ao. Ka nga ne. Hak te pa ta tu. Anga ta no pa hang ro ra au anga ke ta tu me mu a pa ta tu nu. Ya pe ta to theo ni ni. Hak te te la trai o te la anga bak. Mo huiro bak. Meta e uno pa he ra hio te nu. Ina hera mienta mo te anga, kui tau moanga. Ai ra pa te nu pa ra te ra au pero te nu ne pa vai me ha moto siera ya kui te ra hira ro to ai. Hak ta pa te moto siera ko to ata ko ne ata pa kui ta me to ata ko pera ai. Matu ra mienta nganga ro tu au. E mala me nu era. O te me ne, o ma tu mo no tu me ne. Ya yo pe tia ke te nga autoridad ni yo ne. Tu me ne pe ya ka ho me tha ka hai me ki pe hat me han ko han we. Mo te anga, anga ne pe mo te hinu mo te Rapa Nui. Ha ka te ke pe ni ai ta tu fu we. Pero ai me ta wa ko kon ne ko me tha ta ha me avion ni ne. O ho me tha ka hai me ki kon ne ya. Anga ne pe o te Rapa Nui. Ta to me thola ni ki hinare nga ro tu en. Ya, ahí Orana Corúa. El concepto de lo que estamos tallando, nosotros aquí estamos haciendo la parte de abajo del ao. El tío Tomás está haciendo la cabeza del ao y el tío Marcelo con el Mijaera están haciendo el timón, la madera. Para después poder, ¿cómo se llama? Unirla. Igual que ahí, mira. Como eso. Lovely. Yorana te maingo kainga, kwa nua kwa koro te teina ngā poki. Mai nei mai te moturoa nei ko Hauei aloha tuena, porua tātoa, i mātou i nei riva, tū riva mai ā, yang nira mātou i oho mai nei ki nei, mui ko roa, tū tai mai ā te motu tātoa,
I mātou e terai ai te hoe peperu mo te waka. Katoa motu e anga i te raua huru o te hoe peperu mo te waka. Ka me ena he nohi nei Hawaii mo hakatekea ki te motu tātoa o te moana nui o Hiva i te tātou wanga Maori Rapa Nui. Kuia pai te anga wanga ni rā, e au mai am hau mo terai tātou hoe peperu mo te waka taurua. Mo hakarei nei Hawaii i te tātou ngā poki pe mua ka homai ana, ka tū mai ana ki nei, he te kea i te anga o te raua matua, o te raua tainga, i anga ai, hei āringa o raua maua, o te Rapa Nui mo te Rapa Nui. Por lo pronto no sabemos cuánto tiempo se van a demorar, pero la intención de los escultores es terminar lo más rápido posible para poder integrarse, ayudar a otras delegaciones, tal como nos comentaban recientemente. Estaremos, por supuesto, informándoles desde este punto, ya que es un lugar importante dentro de las actividades que se están realizando en este FESPAC 2024 y cómo la delegación Rapa Nui se despliega, tanto en la danza, el baile, el arte y también el tallado. Durante esta semana pudimos conversar con la reina de Tapati Rapa Nui 2024, Neje Pacomiotán. Los invitamos a que puedan ver esta entrevista que le hicimos aquí, a un espacio más allá, donde conversamos con Neje. Yorana, muy buenas noches. Nos encontramos en un nuevo episodio de la entrevista del día domingo. Hoy estamos en un entorno bastante diferente al habitual del estudio del canal Matao de Rapa Nui, ya que nos encontramos en la parte superior del Convention Center, este lugar de actividades donde se han realizado distintas actividades de las delegaciones que se han desempeñado acá. Hoy día tenemos una invitada muy especial, es la Ariki de Tapati Rapa Nui 2024, Neje Pacomio, que nos está acompañando. Yorana Neje. Yorana Mamahin Otkainga, Aroha Tukiakoru, Jaimahatu, Jaihanga, Aururu Terongo. Así que hoy día vamos a estar conversando de lo más atingente del momento, que es lo que ha sido este FESPAC 2024. Estamos en el desarrollo más o menos de la mitad de este festival, donde se han realizado muchas actividades y justamente queríamos saber la visión de Neje Pacomio con respecto a esto. ¿Cómo has vivido estos días? ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué les puedes contar a la gente en sus casas? Arojano y Corúa y Yorana Comunidad. Bueno, estamos aquí. Finalmente estamos acá con un grupo numeroso de personas de la población de Rapa Nui, representando de la mejor manera y dando nuestro 100% en cada presentación, en cada oportunidad en nuestra isla. Ha sido un recibimiento muy cálido. La gente nos recibe súper bien, hay mucha gente que ya nos conoce. Nuestros Taina Maoji están muy felices de vernos a nosotros y nosotros a ellos también. Hemos podido compartir momentos donde los aprovechamos para hacer intercambios culturales y intercambios de conocimiento en cuanto a nuestra cosmovisión polinésica. Sí, si nos puedes contar un poco y contarle en realidad a la gente dónde se están quedando ustedes, cómo es un poco el sistema del diario vivir, por así decirlo, ya que en el lugar en donde se quedan es la Universidad de Manoa y ahí hay otras delegaciones donde se produce este compartir. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? La mayoría de nuestra delegación Rapa Nui nos hospedamos en la Universidad de Manoa, el cual quisiera dar un gran saludo y agradecimiento, ya que ha sido súper cálido nuestro recibimiento y nuestra estadía ya. En cuanto a todos los ítems de lo que es un hospedaje, súper bien. La mayoría de nosotros nos quedamos allá, otros estamos distribuidos en hoteles, en otra universidad, o sea, Kamehameha School, y los talladores que se quedan en diferentes locaciones, las cuales no las sé específicamente, pero en diferentes locaciones, y ahí están apoyándose entre ellos, si bien no tienen las mismas comodidades que nosotros, pero quisiera dar un agradecimiento en nombre de ellos a todas las personas que han ido a verlos, a ver que no les falte nada, a atenderlos, que si no me equivoco son familias específicas que van a proveer de ellos su bienestar.
Es verdad lo que comenta Neje, porque justamente se da mucho que gente que está acá de visita, gente de Rapa Nui, va a visitarlos, les preguntas qué es lo que necesitan, llevan comida, insumos, se comparte y se genera un diálogo súper positivo y súper bueno. Sí, disculpa. Es gente local. Sí. Gente local que, bueno, no me sé bien la nacionalidad, si no me equivoco es australiana, por lo menos una de las familias que ha ido a apoyar a nuestros escultores que están ahí en diferentes condiciones que la de nosotros. Sí, muy diferentes condiciones y aún así, claro, yo me refería a la gente de Rapa Nui que está acá porque de verdad, Neje, es sorprendente, pero hay mucha gente de Rapa Nui, uno se va encontrando acá cada vez más, es como sentirse casi en nuestro hogar. ¿Y qué te parece el despliegue que ha tenido la delegación? Porque hay personas de todas las edades, hay niños, hay gente joven y también hay paari y coros y nuas. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, primero destacar que ha sido un poco diferente a nuestras expectativas según el festival. Hablando con la delegación ha sido un poco diferente de nuestras expectativas, pero lo hemos disfrutado de todas maneras. Estamos muy orgullosos y felices de traer con nosotros, de que se haya hecho posible el poder traer a nuestras nuevas generaciones y a las personas, nuestros maestros, quienes siempre nos enseñaron. Estamos en delegación como en todas las etapas de nuestros aprendizajes. Están las personas mayores, la Nua Isabel, la Nua Oro, la Tiolín, infaltable, y todas las personas mayores quienes nos han enseñado a nosotros, quienes nosotros estamos enseñando, y también a los niños pequeños. Los niños pequeños son el fruto del esfuerzo de, mayormente, el Colegio Lorenzo Baeza Vega, directamente con la tía Alicia, Manuiti, y bueno, los profesores de allá y todos los maori tonga que hacen de esto posible. Es el fruto del esfuerzo de los niños, el esfuerzo de sus padres, que también los pudieron acompañar y también el apoyo del colegio, de su maori happy, de su maori tonga Rapa Nui. Sí, es verdad eso, porque se nota mucho el apoyo que hay desde las mismas familias, y este medio, Neje, ha sido fundamental para mostrar un poco. Nosotros todos los días estamos enviando material y haciendo distintos contenido que se ve en el canal Mateo de Rapa Nui a través de Radio Manuquena, con ese compromiso. Sería importante que nos mencionaras cómo ha sido para ti las distintas presentaciones que han tenido, porque hemos hablado acerca de las delegaciones, cómo se están conformando, en qué lugar, pero cómo ha sido el momento de subir al escenario. Ayer fue espectacular la energía que había en el lugar. Si es que nos puedes contar al público, un poco contarles a ellos cómo lo viviste tú y qué te llamó la atención, si es que algo te llamó la atención. Bueno, en el escenario siempre uno es el momento de mostrar todo el arduo trabajo que hemos hecho durante todos estos meses, tanto con los trajes, las coreografías. Nos hemos esforzado mucho como equipo, como familia, porque todo esto es un trabajo en equipo. Se sacrificó bastante, muchos pidieron permisos en sus trabajos, tienen familia, tienen responsabilidades, entonces cada vez que nos subimos al escenario, que ya hemos tenido un par de presentaciones, es mostrar el fruto también de nuestro esfuerzo. Bueno, subirse al escenario siempre va a ser un honor, un privilegio. Puedo decir que por lo menos personalmente lo gocé mucho. Tuvimos un recibimiento de la gente muy enérgica, la gente estaba muy feliz por lo que por lo menos pude ver, y también dentro de todo como equipo lo pasamos súper bien, siempre viendo qué podemos mejorar, y eso, siempre hay algo que mejorar y en eso estamos. Pero es verdad, o sea, hay un espíritu, para que la gente entienda, de mucha exigencia, de que cada ensayo sea lo más prolijo posible, pero al mismo tiempo hay un compromiso de todo, de mejorar y de hacerlo para la representación de la familia y de toda la isla, ya que eso es algo fundamental. En ese mismo sentido, para ti, ¿qué representa como Rapa Nui, como reina de la Tapati Rapa Nui, el poder estar acá y de alguna manera ser una embajadora de la cultura Rapa Nui en este lugar? Primero, bueno, para mí es un honor, estoy muy orgullosa y feliz de estar en mi primer festival, y que sea como Ariki es muy valorable. Estoy poniendo
mi 100% para estar presente en la mayor cantidad de actividades, no solamente en los momentos que haya que presentarse para bailar, porque este festival tiene muchas más instancias, en donde se ve la cultura más allá del baile y del canto, que no todos sabemos que Rapa Nui es mucho más que bailes y canto. Es taray, es kaikai, es gastronomía, medicina ancestral. Entonces estudié, traje información conmigo para poder presentar en las diferentes actividades que se realizan acá. Estar presente lo más posible, no solo como Ariqui, sino como Rapa Nui, representando en las actividades que hay en el día a día. Ese compromiso se ha notado, la verdad, y ha sido muy positiva la reacción. Nosotros hemos podido conversar con gente que se nos ha acercado, nos dicen, ustedes son de Rapa Nui, nos encantó, muy enérgico, cuándo se van a presentar, queremos ir, y la verdad ese es fruto del trabajo que han desempeñado durante mucho tiempo. Tú nos comentabas recién que estuviste preparándote, estuviste estudiando, y eso se ha notado, la verdad. En ese mismo sentido, ¿qué mensaje te gustaría darle para las nuevas generaciones? Porque aquí están ustedes, están representando y dejando todo acá para que luego futuras generaciones, como estos niños que están presentándose, puedan tomar esta posta y sumarse a compartir la cultura y a llevarla a todas las expresiones posibles. Bueno, mi consejo para todas las nuevas generaciones siempre va a ser el querer, el amor hacia nuestra cultura. El amor hacia nuestra cultura es querer aprender y de ahí querer enseñar, querer ejercer. Teme no mo kia tu kia korua tato ate tanga api hangaro tato hauha tu puna hakau tako mo moanga mo manang tato ure o ngaroro mohapi tato mohapi kite vimos acá en que tenga poquitato ahora para mí. Perfecto, perfecto. Y en ese mismo sentido, ¿cuáles son tus expectativas en lo que queda del festival? Estamos como en la mitad y todavía se quedan muchas presentaciones, queda más de mostrar la cultura Rapa Nui en distintas instancias. ¿Cuáles son tus expectativas de lo que queda de festival? Bueno, al principio debo decir que estaba un poco perdida porque hay muchas actividades que yo no sabía que estaban. Pero yo lo que sabía es que yo vine a trabajar, yo vine a a participar, así que ahora estoy constantemente en busca de, porque bueno, no puedo esperar a que me llegue a sentar la información, entonces yo estoy constantemente en busca de qué actividad hay, qué es lo que yo puedo aportar como Rapa Nui en base a los conocimientos que yo sé, que yo tengo, que yo poseo, o si puedo darle esa misma información a otra persona que se maneja más en el tema. Por ejemplo, Kaikai, yo sé que vino a Nuaísa, Tesoro Vivo con nosotros juntos, al fruto del esfuerzo que es la tía Alicia y los niños, entonces apoyar siempre en todas las instancias posibles, tanto yo solamente o yo y un grupo, pero siempre estando presente en todo, apoyándonos como equipo. Y me gustaría también que pudiese dirigirte directamente a la gente. Hay mucha gente, nosotros hemos tenido ese feedback, que hemos sabido que se han emocionado con las presentaciones, que lo han vivido. La misma gente que estuvo presente ayer, gente de la delegación de Rapa Nui y de otras partes, estaban llorando de la emoción de cómo les impactó todo lo que se está realizando. ¿Qué les dirías tú a todas esas personas que están allá, que están en la isla y que están siguiendo todo lo que está haciendo la delegación acá? Este ayer pehi va ko hakarika ya korua ko tuakia korua tatuanga haimahatu haihanga mo hakarete ingoa Rapa Nui irunga ite hetu i mato yang atuena paurote mahana mo mata kiteara kite ngapo kipemo akawan. Perfecto, con ese mensaje y con esta conversación y estas charlas que hemos tenido con Neje Pacomio, quien es reina de Tapati Rapa Nui 2024, desde aquí, desde Hawái, desde un lugar maravilloso. Me gustaría así preguntarte, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención de Hawái? Porque a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención mucho los árboles gigantes, que en todas partes hay flores,
el entorno natural, vegetal, es sorprendente para mí. Para ti, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención? Bueno, el entorno verde y el buen cuidado de los lugares es muy preciado, pero debo destacar que Hawái es un poco más que esto, porque estamos en la ciudad. Hay muchos lugares, yo la verdad no he salido a recorrer, pero estamos en la ciudad. Sé que Hawái es mucho más que edificios y flores bonitas. Disfruto del paisaje que está más allá, a lo lejos, que no hay casa, no hay tanta intervención urbana. Sí, es bonito eso y es verdad lo que dicen en Pacomio, porque dentro de la ciudad podemos ver los árboles y todo, pero sigue siendo una gran ciudad con mucha tecnología, con muchas tiendas, y hay sectores donde nosotros hemos tenido la posibilidad de recorrer un poco, donde hay más áreas verdes y sectores que están cuidados. Sí, dime. Perdón, pero lo que puedo destacar es que la gente ha sido súper amable. En todas partes, aquí, en el lugar donde nos hospedamos, la gente que está yendo a ver a los escultores que no son de la organización, han sido súper amables con todos nosotros, así que Maurur. Bueno, y con ese mensaje ya despedimos nuestra entrevista al día domingo en un formato totalmente diferente, en un entorno natural muy bonito desde la planta alta del Convention Center, lugar de actividades de este FESPAC 2024. Despedimos y le agradecemos a todos ustedes, nuestros auditores, quienes nos han seguido durante esta transmisión, y nosotros con el compromiso de seguir informando en todas nuestras plataformas. Neje, muchas gracias por compartir con nosotros, por estar este tiempo y por tomarte la molestia de poder conversar con Matao de Rapa Nui y dirigirte a toda la isla. Maururu. Maururu, Yorana. Yorana, mahalo. Muchas gracias por habernos acompañado en Canal Matao de Rapa Nui. Los invitamos a que puedan seguir viendo toda la programación especial que estamos haciendo desde Hawái y que por supuesto se unan a la transmisión de cierre que se presentará a continuación.